día a toda nuestra maravillosa audiencia que nos acompaña otra vez el día de hoy en nuestro programa El Perdón nos hará libres. Hoy tengo de nuevo, siempre tengo invitados tan hermosos, de verdad que yo me gozo en el Señor por darme el privilegio de tener gente tan hermosa, gente tan preparada que nos acompaña, pastores. Hoy nos viene acompañando el pastor Ricardo Hernández y para mí es un privilegio tenerle, pastor. Nos gustaría que nos hablara un poquito de su ministerio, porque miren que esto va muy de la mano con lo que vimos en nuestro programa pasado, ya que el pastor tiene un hermoso ministerio y él trabaja con jóvenes. Seguimos con los jóvenes. Pastor, platícanos, por favor. Sí, muchas gracias. Pues primeramente, gracias por invitarnos. Siempre un gozo poder estar con el pueblo del Señor, ¿no? Amén. Gracias a juntos, usted. ministrando, y qué gran oportunidad. Pues sí, mi nombre es Ricardo Hernández. Estamos como misioneros ya desde hace 17 años en Pachuca y somos parte de una organización misionera llamada Juventud con una Misión. Es una organización misionera que ya tiene pues ya bastantes años, ¿no? Desde 1960 está establecido y comenzó por un joven llamado Loren Cunningham, que a sus 19 años tuve una visión de ver jóvenes por todo el mundo yendo a predicar el Evangelio. Wow. Entonces nosotros ahora, después de ya varias décadas, el Señor ha puesto en nuestro corazón, a mi familia, a mí y a un grupo de misioneros, comenzar lo que es Juventud con una Misión en Pachuca. Ya tenemos 10 años y como usted lo mencionó, trabajamos con jóvenes, aunque tenemos gente de todas las edades, no nada más para jóvenes, pero es nuestro corazón para estar ahí. Y pues básicamente son 3 cosas las que hacemos: es evangelismo, discipulado y entrenamiento, y actos de misericordia, ¿no? Esas son las 3 cosas que enfocamos. Y pues ahí estamos, cuando guste están invitados para estar por ahí. Claro, los vamos a estar visitando próximamente, va a ver que sí, pastor. Claro. A mí me da muchísimo gusto porque, bueno, hace un momento estábamos comentando de esas maravillosas experiencias que Dios le permitió vivir a usted y a su esposa cuando ustedes iniciaron este ministerio, que de verdad que yo se los aplaudo porque, bueno, ya anteriormente en uno de nuestros programas tuvimos a otras 2 chicas que estuvieron también trabajando con ustedes como misioneras. Y bueno, pues nos queda bien claro que Cristo es para las naciones, así que, pues bueno, por algo el Señor permite que exista este ministerio tan bueno, porque es una forma de poder llevar a otros lo que el Señor hace en otros lugares. Y es muy importante, pero platicando con usted, pastor, ahora que lo invitamos a participar en el programa, pues usted nos tenía contemplado un tema, ¿no?, especial de algo de que usted dice que el Señor como que en una forma como muy peculiar lo lleva a vivir, claro, tan directamente con los jóvenes, ¿no? Que hemos estado viendo nosotros que es muy conflictivo a veces que los padres podemos tener una buena relación con ellos, o incluso, ¿no?, que los hijos se puedan acercar al padre con esa confianza, ¿no? Siempre hay como que hay unas barreras. Entonces a mí me gustaría que pues ahora que nos compartiera ese tiempo hermoso y precioso de podernos dar en sus experiencias lo que el Señor le ha llevado a vivir con estos jóvenes. Yo sé que a nosotros ahora va para padres y a la vez para jóvenes, así que quédate muy atento ahí con nosotros, claro, para que tú escuches lo que Dios hoy tiene preparado para ti a través del pastor Ricardo. Muchas gracias. Pues sí, pues dentro de todo lo que Dios nos ha dado la oportunidad de hacer es viajar un poco y dar algunos temas, algunas enseñanzas en diferentes partes de México e inclusive internacionalmente. Y uno de estos temas en el cual yo estoy compartiendo en diferentes iglesias, diferentes escuelas misioneras, es un tema que se llama el corazón paternal de Dios. Es un tema muy extenso. Básicamente durante este tema del corazón paternal de Dios estudiamos a través de la Biblia cuál es su carácter y su naturaleza, cuál es su función de acuerdo a la Biblia, ¿no? Porque todos sabemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu, ¿no? Creo que el Espíritu Santo lo tomamos, Él es nuestra guía. Creo que al Hijo lo aceptamos porque murió por nosotros en la cruz, pero hay algo muy interesante en la figura de Él como Padre, ¿no? Hay algo muy interesante. Su función como padre es básicamente ser un buen padre, y Él es un buen padre. Cantamos acerca de Él, que Él es un buen padre, y Él es. Pero hay algo muy interesante que ya en la vida práctica
por alguna razón nos cuesta mucho relacionarnos en esa figura paternal con Él. Entonces, dentro de toda esta enseñanza que Dios nos ha estado dando la oportunidad de compartir a padres y a jóvenes en diferentes partes, Dios nos está desafiando cada vez más a cómo poder nosotros verdaderamente tener una relación. Porque yo quiero ser muy sincero, y lo digo siempre que hablo con los jóvenes y los padres. A mí me gusta ser muy real, porque toda mi vida he vivido y he conocido de la palabra de Dios, y hablamos acerca de Dios, de su Espíritu, de Jesús, y decimos, tengo una relación personal con Él. Pero honestamente, realmente tenemos una relación con Él. No decimos, oh Padre, decimos, oh Espíritu Santo me guía. Pero para eso, para nosotros decir, tengo una verdadera relación con Dios, requiere de pasar tiempo con Él, requiere de conocer su palabra, requiere de orar, de que la vida práctica verlo de una manera real, para que Él no sea un Padre que solamente es de oídas, un Padre ausente, pero verdaderamente un Padre en nosotros, ¿no? Entonces, dentro de toda esta enseñanza, uno de los temas que me gusta hablar durante este tiempo es esa parte práctica en donde nosotros, cómo nos relacionamos con nuestros padres terrenales, cómo como padres nos relacionamos con nuestros hijos terrenales, ¿no? Porque me he dado cuenta que hay mucha gente alrededor del mundo, y créame, no es algo que estoy inventando, yo puedo darle testimonios aquí mismo de tanta gente que nos damos cuenta que no podemos tener una relación verdadera con nuestro Padre Celestial, porque por alguna razón, a veces inconscientemente no nos damos cuenta, hemos tenido rota nuestra relación con nuestros padres terrenales. Entonces es difícil relacionarse con Dios como Padre cuando no tenemos una buena relación con nuestros padres, porque por alguna razón nosotros vemos nuestra figura paternal o por el ejemplo que hayamos tenido con nuestros padres terrenales, y pensamos que de esa manera es Dios. A veces puede ser consciente o inconscientemente, ¿no? Está, por ejemplo, el testimonio de un buen amigo, ¿no? Él, conociendo la palabra, él decía, ¿sabes qué, Ricardo? Honestamente, yo no puedo creer que Dios cumple sus promesas. Y yo decía, ¿por qué crees que no? ¿Por qué no crees eso? Dice, ahora yo entiendo muchas cosas. Él me decía, ¿sabes? Mi papá era de esas personas que decía, te prometo esto, pero nunca lo cumplía. No. Sí. Entonces, a veces inconscientemente cosas tan pequeñas que hieren nuestro corazón, que tal vez pareciera que es una cosa de nada, a veces el enemigo, o a veces nuestros propios pensamientos se ocupan para que no tengamos esa relación, ¿no? Entonces, una de las partes, esto es un tema muy extenso, pero una de las partes que trato de ocupar durante nuestras enseñanzas con jóvenes y padres es el hecho de que tenemos que llegar a un punto en donde tenemos que analizar nuestras vidas y mirar esa parte de nuestros padres, y si hay heridas o hay cosas que tal vez por alguna razón pasan en nuestras vidas, para poder nosotros verdaderamente mirar a Dios como un Padre, tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar, tenemos que liberar esa parte, ¿no? Ahora, tal vez yo cuando hablo con los jóvenes o a muchos de los padres, yo siempre les digo, pues, tal vez esto aplica a ti, y dirás, bueno, a mí no aplica tanto porque yo tuve un buen padre, yo tuve una buena madre. Y hay muy buenos padres que están haciendo un trabajo excelente, ¿no? Pero también tal vez a ti te tocó, alguna de las personas que nos están viendo, te tocó tal vez una familia donde tal vez los papás pues trataron, hicieron lo mejor que pudieron, pero aún así hubo cosas, ¿no? O de plano hay situaciones que es la vida real. Siempre lo digo, hay tantos testimonios en donde tal vez hay padres que desafortunadamente hicieron cosas muy fuertes, ¿no? Muy fuertes. A mí me ha tocado escuchar testimonios de hijos que me comentan, de jóvenes que me dicen, mi padre llegó a un punto de cosas tan increíbles, ¿no? Yo miraba cómo mi padre le era infiel,
a mi mamá, inclusive de abusos, ¿no? De abusos inclusive sexuales. Es un poco fuerte decirlo, Sí, pero es la realidad, es una ¿no? realidad, sí. Entonces, ¿cómo tratamos esa parte del corazón de las personas, ¿no? Y algo que me encanta es que Jesucristo precisamente, me encanta sus enseñanzas, ¿no? Me encanta cómo Él amaba y Él vino a restaurar absolutamente, porque parte de lo que quiero que dentro de lo que estamos platicando, que necesitamos entender, es que la Biblia nos habla desde la caída del hombre, cuando el hombre cayó, se separó absolutamente todo. Se separó nuestra relación con el Padre, ¿no? Se separó nuestra relación con ese uno que venía de nuestra costilla, que es el hombre y la mujer. Y desde ahí todo ha sido una historia de separación, de separación, de separación. Pero Dios siempre quiere restaurar, siempre quiere volver a unir. Y Jesús hablaba de amor, hablaba de perdonar, de amar a tu prójimo, inclusive, qué increíble, de amar a tus enemigos, ¿no? Porque Él quiere restaurar, Él quiere restaurar. Qué difícil para nosotros como humanos, en nuestro pensamiento, el poder amar a nuestros enemigos, el poder perdonar a alguien que nos hizo algo tan fuerte, ¿no? A veces nuestros propios padres, ¿no? Entonces Jesús ha venido a restaurar, Él ha venido a unir. Si vemos la Biblia, vemos una historia, una de las primeras historias que miramos, son dos hermanos, ¿no? Un hermano matando al otro hermano. Sí. Y luego todo es separación, y de ahí separación con Dios, separación con el prójimo. Pero viene Jesús y Él dice perdona, Él dice ama, Él dice yo restauro. Y es ahí donde debemos de dar esa oportunidad. Entonces, en el caso específico del tema que queremos hablar de padres con hijos, es tan importante nosotros para poder también tener un entendimiento de quién es Dios y vivir una vida verdadera en relación con Él, el poder perdonar. Si ese es nuestro caso, si por alguna razón todos los que nos están mirando, tal vez tú tuviste una situación en tu familia, con tus padres, donde tú dices, híjole, es que es muy difícil, ¿no? Y yo conozco mucha gente, ¿no? Que de plano no ha visto a sus padres desde hace años, ¿no? O sea, dice, y tú, no, pues ni sé, ya desde los 18 que yo no los conozco. Se desconectan, ¿no? Yo no quiero nada con él, o ni siquiera que nunca lo conocí, o nunca estuvo conmigo, o le pegaba a mi mamá, o nos abusaba, y tantas cosas. Ya no quiero saber nada de él. Sí. Exacto, tantas esas cosas, y tantas historias, que son reales, pero a veces como que las hacemos de un lado. Pero qué tan importante es que en nuestra vida demos un paso de fe, un paso en donde podemos obedecer lo que Jesús nos decía y nosotros podamos perdonar, ¿no? Entonces quiero leer rápidamente un versículo en Malaquías, lo tengo aquí anotado. Es muy interesante porque en Malaquías nos habla, Malaquías 4:6, aquí viene un profeta hablándole a este pueblo, ¿no? Y uno de los versículos una de la palabra que Él les da a este pueblo es: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y ponga maldición. Es muy interesante porque sería muy extenso, pero dentro de este contexto de este profeta, del profeta Malaquías hablándole a este pueblo, menciona algo muy interesante, dice, y Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y díganme si no, y todos los que nos están mirando, somos testigos de esto. A través de la historia de la humanidad, pareciera que hubiera una lucha entre padres e hijos. Ay, sí. Ya me sonó. Sí. Y cada vez hay más historias. Pareciera que hay siempre esta lucha entre yo no estoy de acuerdo contigo, ellos no están de acuerdo con nosotros, ¿no? Es muy interesante porque en uno de los mandamientos que Dios nos da en Éxodo 20, cuando Dios le da a su pueblo los mandamientos, uno de los mandamientos es honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida en la tierra, ¿no? Sí. Es muy interesante, quiero que me sigan dentro de esto que estamos hablando. Dios nos dice a nosotros como hijos que debemos de honrar a nuestros padres, porque eso nos va a dar larga vida. Inclusive es el primer mandamiento con promesa. Más después lo vamos a ver. Es algo que a los hijos tenemos que entender. Hoy en día
Yo hablo con muchos jóvenes y me dicen, es que yo no puedo perdonar a mis padres, es que él me hizo esto, el otro. Y digo, bueno, vamos empezando poco a poco. Y yo les digo, miren, hay algo que Dios, independientemente de lo que te haya pasado, independientemente de cómo haya sido tu vida, Dios nos dice esto: honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Y siempre me encanta decirle esto, dice, honrar a tu padre y a tu madre no se acaba cuando cumples 18 años. ¿No? Muchas veces también piensa, ya se venció. Exacto, ¿no? Y es verdad, ya pasó mi tiempo. El humanismo, las influencias de este mundo te dicen, cuando tú tienes 18 años, tú ya eres adulto y tú ya puedes hacer lo que quieras. Esa es una mentira. Esa es una mentira que hemos estado, y aún los padres piensan lo mismo. Dice, sí, cuando tú tengas 18 ya puedes hacer lo que quieras. No es cierto. Sí, es un error. Sí, es un error. La Biblia nos habla de que tú honras a tu padre y a tu madre, no importa la edad, ¿no? Hoy en día yo entiendo que yo ya tengo hijos, tengo mi esposa, y hoy en día yo quiero seguir honrando a mi padre y a mi madre, porque ese mandamiento no se expira cuando cumples 18 años, ¿no? Pero algo muy interesante, porque en Efesios 6, 2 al 4, cuando aquí está Pablo hablando a los efesios, él les dice, les recuerda esto, dice, ¿saben qué? Hijos, obedezcan a sus padres, no, honren a su padre y a su madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Pero después le habla a los padres y le dice a los padres, les dice, pero ustedes padres no provoquen en ira a sus hijos, dice, sino críenlos en disciplina y instrucción del Señor. Debes de criarlos en disciplina y en instrucción del Señor. Entonces es muy interesante porque son ambas, ¿no? Son ambas. Es algo en donde podemos los hijos honrar a nuestros padres, pero los padres tenemos la responsabilidad de nosotros criarlos en la enseñanza del Señor, pero no provocarlos a ira. Eso significa que no tenemos que nosotros sobreproteger, no tenemos nosotros que sobrepresionarlos, de estar detrás de ellos y todo. O sea, tenemos que ayudarlos a crecer en la instrucción del Señor, ¿no? Que eso es a través de la palabra. Por eso si hay padres que tal vez no están de alguna manera relacionados con la palabra de Dios, quiero decirles que hoy en día no soy el padre perfecto, pero yo les puedo decir que mis hijos el día de hoy, gracias a que la palabra de Dios me ha enseñado muchísimas cosas, puedo ir paso por paso, ¿no? Paso por paso junto con ellos, ¿no? Mi mayor tiene 13 años, está entrando a la adolescencia, y de veras de verdad, no se los digo, las personas que me conocen pueden dar testimonio de esto, pero es un jovencito que tiene la confianza de venir con su papá y hablar de las cosas más difíciles que ustedes no se imaginan, de cómo se siente, y de venir primero a su padre. Y yo así como, sí, Señor, gracias, es verdad. Cuando tu palabra nos enseña a confiar, a darles la oportunidad de crecer, a enseñarles tu palabra, ¿no? Enseñarles esos códigos de conducta que tú nos das en esta palabra. Ahí vamos, ¿no? Tiene 13 años, ¿no? Vamos a ver en 2 años más, vamos a ver más, pero yo confío en el Señor, que si soy intencional, y que si yo obedezco y digo, no lo voy a provocar a ira, sino lo voy a llevar en instrucción de su palabra. Ese es mi trabajo, es de instrucción en la palabra, ¿no? Entonces, y todo eso nos ayuda a nosotros ver cuál es nuestro rol en nuestra relación padres e hijos. Pero desafortunadamente, vemos a la historia de la humanidad, desde este versículo, ¿no? En Malaquías, años atrás, que Dios ya mencionaba algo y le decía, ¿sabes qué? Yo voy a volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos hacia los padres, ¿no? Y esa parte, creo que si leemos el contexto, ¿no? Y muchos de mis hermanos pastores que posiblemente estarán viendo este programa dirán, bueno, es que en el contexto de esto estaba hablando de las generaciones. Es verdad. Él estaba hablando de las generaciones, porque había muchas generaciones que se habían separado, ¿no? Y iba a volver esos hijos nuevamente, ¿no? Hemos visto cómo esta pelea en cómo nos separamos de Dios por generaciones. Y precisamente se aplica a las generaciones. Yo creo que estamos en un tiempo en que si nosotros llevamos la palabra de Dios y llevamos esperanza y llevamos el perdón, vamos a poder ver familias restauradas. Y ya lo he visto. Yo les lo puedo decir, estamos trabajando con adolescentes específicamente, con adolescentes, esta edad que es tan difícil para muchos, ¿no?
Y yo creo lo contrario, ¿no? Que esta es la mejor edad para ellos, que conozcan quién es el Señor, ¿no? Nos ha dado un amor por estos adolescentes y les animamos y les desafiamos a que honren a sus padres, a que sigan el Señor y que también perdonen y tantas cosas. Entonces estamos viendo cómo es que si hay restauración en los jóvenes. ¿Por qué? Porque estamos teniendo un entendimiento, ¿no? de que solamente a través de Jesús podemos restaurar, ¿no? Y mucho de esto tiene que ver el perdón, ¿no? El perdón hacia ellos, ¿no? Ahora, una de las cosas que me encanta hablar de esto es de que es, como ya hablábamos, hay dos roles, los hijos y los padres. Tenemos que estar en conjunto en esto, pero para aquellas personas que tal vez han sufrido un trauma mucho más severo con sus padres, es tan necesario el dar un paso de decir, yo quiero perdonar, ¿no? Quiero contarles un poco el testimonio de algunos jóvenes que hemos tenido la oportunidad de hablar, ¿no? Hubo un joven que desafortunadamente su padre verdaderamente hizo algo muy, muy, muy malo en su vida, ¿no? Y el día que platicábamos de este mismo tema, él me decía, Ricardo, yo no puedo perdonar a mi padre. Yo no siento perdonar. Y entonces yo decía, bueno, esto es uno de los errores número uno que pensamos, porque en realidad el dolor no va a cesar, la herida no va a sanar si nosotros primero no decidimos perdonar. Es una decisión, no una emoción. Porque si nosotros esperamos a que esa emoción de enojo, de amargura, de rencor, se calme para poder perdonar, es una mentira. Porque al contrario, crece. Ese rencor, esa amargura va creciendo y se hace más grande. Es una mentira que de verdad mucha gente está creyendo. Pero nosotros, cuando leemos la palabra de Dios, tan solo en el hecho de amar, Jesús dice en su palabra, Dios nos dice en su palabra que todo comienza con el amor, que todo comienza con la decisión de amar. Pero estamos en una sociedad donde basamos nuestras decisiones en base a nuestras emociones. No es que si yo siento esto, pues lo voy a hacer. Si no lo siento, mejor no. Y nosotros, exactamente, la manera en que nosotros deberíamos de regir nuestras vidas es en la decisión, no en la emoción, ¿no? Cuando tú te enojas mucho, esa emoción dura un lapso solamente de unos minutos o tal vez unas horas, o para algunas personas unos días, pero no siempre va a estar ese enojo ahí, ¿no? La Biblia nos habla que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ¿no? Que no nos enojemos más, ¿no? Controlemos eso, ¿no? Las emociones van a pasar, pero las heridas del corazón desafortunadamente van a crecer, y cada vez que lo recordamos vamos a estar nosotros nuevamente alimentando eso, ¿no? Entonces, algo que yo le decía a mi amigo, él decía, ¿por qué no intentas eso? La Biblia nos dice, Jesús nos dijo que debemos de perdonar, ¿no? Que debemos perdonar nuestras ofensas, ¿no? Para que también Él nos perdone a nosotros, ¿no? Entonces, si nosotros vamos y perdonamos nuestras ofensas y decidimos hacerlo, es ahí donde empieza esa restauración, esa sanidad de nosotros, ¿no? Yo le decía, digo, yo quiero comprender tu dolor, yo sé que yo no pasé lo que tú pasaste porque a esta persona le pasó algo muy muy fuerte con su padre. Y yo no te puedo decir que yo he experimentado lo que tú, pero lo que yo sí sé es que si tú le das la oportunidad a Dios de sanarte y de decidir perdonar, comienza un proceso de sanidad que te va a llevar a eso, ¿no? Es muy interesante porque 2 años después esta misma persona vino y me dijo, Ricardo, todavía siento este dolor y no se puede ir. Y me dice, ¿sabes qué? Pero decido perdonar. Acompáñame, necesito ir con él. Y precisamente vinimos aquí a Ciudad de México. Su papá es un creyente de la Santa Muerte, ¿no? Y que hizo cosas muy malas con él. Yo estuve afuera de su casa
y él entró, estuvo como por 1 hora ahí. Yo estuve ahí en la parte esperándolo hasta que él llegó y con lágrimas en sus ojos se lo dije y estoy dispuesto y lo perdoné. Todavía duele, pero lo perdoné. El día de hoy, si él estuviera aquí con nosotros, él les daría testimonio de cómo eso le ha liberado, cómo eso le ha dado una paz de estar en paz con él, ¿no? Y no nada más para él, sino para su propio padre, ¿no? Y al revés, también los padres hacia los hijos, ¿no? He también leído testimonio de padres que han hecho todo por sus hijos y sus hijos han sido como ese hijo pródigo y tal vez malagradecido, ¿no? Que se va y que hace tantas cosas, que los hiere y tantas cosas y aplica lo mismo, tenemos que decidir perdonar. Sé que es tan importante esa parte, porque una vez que nosotros hacemos eso, también nos ayuda a nosotros a poder relacionarnos con Dios de esa manera, de creer que Él es el mejor Padre, Él es la mejor, Él es quien nos hace habitar en familia, dice su palabra. Y esto es solamente un poco de lo tanto que tratamos en este tema de corazón paternal de Dios, el perdón hacia los padres, el perdón hacia los hijos. Y lo único que queremos, lo único que queremos y Dios quiere a través de su palabra es restaurar, regresar, ¿no? a las familias. Y pues si ustedes quisieran tener un poco más de esto, estamos dispuestos para poder comentar un poco más, ¿no? de este tema. Nos encantaría poder seguir llevando su palabra. Hemos visto muchos hijos restaurados, ¿no? Muchas familias restauradas, y todo esto por dar el paso de fe y el paso de obediencia, de perdonar, de estar ahí. Entonces pues estamos a sus órdenes. Ay, pastor, y pues nos encanta mucho y muchas gracias por esta oportunidad. Ay, no, pastor, pues es un tema bien importante porque yo creo que muchos papás hoy en día están lidiando con ese conflicto en casa de sus jóvenes, que siempre la manifestación es de que es que mi hijo es un rebelde, es que no tiene compostura, es que no quiere cambiar, y efectivamente eso va fracturando relaciones familiares. Y claro que nosotros siempre tratamos de exhortarlos, animarlos a darse ese perdón, porque pues hay un tema muy importante que yo también he querido tratar, ojalá Dios nos dé la oportunidad de tratarlo, lo de los yugos generacionales, porque muchas veces el hijo no puede entender que a veces cosas que el mismo papá trae acarreando porque así fue educado, pues viene siendo una consecuencia de lo que el mismo hijo lidia con el padre, ¿no? Entonces ese es un tema también muy interesante que en otra ocasión veremos, pero aquí lo importante es de que sí se puede. Los jóvenes pueden perdonar a los papás, y sí se puede, a lo mejor no en sus fuerzas, pero con el entendimiento de la palabra, que es algo que nos conviene, y viceversa el padre, ¿no? El padre no desesperarse y también estar paciente en oración por sus hijos, ¿verdad, pastor? Y estarlo esperando a que pues Dios trabaje y poner el ejemplo, ¿no? Ese ministerio que usted, yo me quedo bien picada siempre, yo digo que son temas tan interesantes que yo me quedo bien impactada de lo que Dios hace, pero ese ministerio que usted tiene, pastor, es hermoso, de verdad yo se lo aplaudo porque, en serio, yo sé que ahorita tenemos una población de jóvenes bien amplia, y precisamente por eso para nosotros como padres a veces es un conflicto, a veces los papás ya no sabemos qué hacer con los hijos y estamos, Señor, ayúdame, y de repente ya clamamos y nos desesperamos y quisiéramos ver las cosas rápidas, pero también me quedo con eso de que es el tiempo de Dios y que la palabra de Dios no llega vacía. Mientras nosotros como padres estemos perseverando en las cosas de Dios, estemos seguros, confiando en el Señor, que algún día vamos a ver cumplido ese sueño de que nosotros podamos ver a nuestros hijos sirviéndole al Señor, a nuestros hijos enfocados en el camino de Dios, en el tiempo de Dios. Y pastor, ¿cómo se puede la gente contactar con ustedes? Bueno, somos parte de Juventud con una Misión Pachuca, y si quisieran saber más información de esto, pueden ir a www.ywampachuca.org.
Y de esa misma manera en Facebook y en Instagram nos pueden encontrar. Y también para que los jóvenes se incorporen con ustedes para realizar esos viajes misioneros. Usted Amén. nos comentaba de una hermosa visión que el Señor le dio, donde ustedes van a ver muchos jóvenes hablando de la palabra de Dios en diferentes partes del mundo, y pues nosotros lo estamos, bueno, él me comparte de que ya se está viendo Rema, ha hecho realidad este sueño. Amén. Y pues nosotros pues ojalá puedan contactar, y si de repente algún día Dios pone en el corazón a los papás de invertir para que los hijos se vayan, qué mejor inversión, y sirviéndole al Señor. Y lo mismo los jóvenes que nos escuchan, pues igual, si tú escuchas joven y algún día Dios pone en tu corazón el que tú vayas a anunciar a Cristo para las naciones, amén, porque sus testimonios siempre van a ser para darle la gloria a Dios. Exacto. Y pues, pastor, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y pues yo espero que no sea la última vez. Y que tengamos la oportunidad de que nos platique un poquito más de todos esos temas interesantes con sus jóvenes. Y pues, por favor, contáctalos al pastor. ¿Cómo se llama de donde ustedes vienen? ¿Qué quiere decir las siglas que ustedes tienen, pastor? Juventud con una misión. Juventud con una misión. O Jucum. Jucum. Van a escuchar nuestro ministerio mucho como Jucum. Sí. Y es para las naciones, ¿verdad? Sí, y tenemos sedes en Ciudad de México, en muchas partes de la República. Y mire, pues ya vieron, jóvenes, qué buen pastor tienen, ¿eh? Que mejor él habla su lenguaje, se pueden comunicar bien con él, se pueden sentir en confianza con él, así que pues identifíquense. Pastor, nosotros nos despedimos y nuestro programa siempre terminamos con esta frase que dice: cuando crees que todo está perdido, siempre hay una esperanza. Amén. Y esa esperanza es Jesucristo. Amén. Así que pues quédense con nosotros, tengan un excelente día, Dios les bendiga.